Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí por medio de esta plataforma y gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros para que hoy podamos nosotros dar testimonio de esos hechos que Jesús hizo en la cruz para poder ser hoy limpios, para poder ser hoy personas nuevas, como veíamos la semana pasada, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Yo invito a cada uno de ustedes que hagamos una breve oración para pedir a nuestro Señor que respalde cada palabra que se haya de hablar en este día. Oremos. Amado Padre, yo te doy muchas gracias primeramente por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conducirnos, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Yo quiero pedirte que el día de hoy vengas a tocar los corazones de aquellas personas que todavía no han experimentado ese nuevo nacimiento, a todas aquellas personas que quieren experimentar ese nuevo nacimiento y a todas aquellas personas que desean continuar contigo. Te lo pido, como dice nuevamente la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título del mensaje: volver atrás. El objetivo, una advertencia para que las personas que tengan el propósito o que hayan alcanzado, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento, pues no puedan regresar, voltear atrás, volver atrás. Por eso vamos a leer un pasaje para adentrarnos en la Escritura. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, o sea, aquel, ¿verdad?, que te redimió. Dice el Santo de Israel. ¿Quién es? Dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. El Señor nos muestra ese camino, esa vereda para andar en un camino recto, en un camino de santidad. Y por eso cuando vemos el título de este mensaje, volver atrás, hablábamos la semana pasada de un hombre llamado Nicodemo, un hombre principal que el Señor le dijo: de cierto os digo que es necesario nacer de nuevo. Y este personaje, que era un hombre importante, un hombre conocedor de la palabra, no podía entender lo que nuestro Señor Jesús le decía. Y con palabras de esta manera dice: ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre viejo, vuelva a entrar al vientre de mi madre para poder nacer? No entendía gran cantidad de lo que el Señor Jesús le decía. Entonces, pues hoy queremos entender, ¿verdad?, que una persona que nace de nuevo, una persona que ha dejado la vida pasada, pues volver atrás sería algo catastrófico, volver atrás sería algo inaceptable, conociendo precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo en la cruz para que podamos tener esa vida. Por eso, pues es prácticamente, ¿verdad?, una enseñanza muy importante para que tú no lo vuelvas a hacer. Vemos, por ejemplo, letreros, ¿verdad?, figuras, un círculo con una raya diagonal que nos dice no, no pasar, no debes hacer esto, no se debe de tomar alcohol, no se debe usar celular, no se deben usar. O sea, cuando ponen ese círculo con esa franja transversal, es una advertencia de que no lo hagas porque hay peligro. Por ejemplo, como una luz ámbar, ¿verdad?, en los semáforos, para que tú no puedas pasar cuando está en luz amarilla. Tú no debes detenerte porque está próximo a cambiar el semáforo y puedes sufrir un accidente, puedes inclusive hasta perder la vida. Entonces, cuando hablamos de este hombre Nicodemo, pues el Señor estaba buscando un nuevo nacimiento, no que hubiera reformas, no que hubiera transformaciones. Y por eso, para hablar, ¿verdad?, de el regreso atrás, pues sería algo inaceptable
notable, ¿verdad? En una persona que ha nacido de nuevo, en una persona que sabe diferenciar cómo vivía antes y cómo vive ahora, pues cómo una persona va a querer volver, regresar a su estado que estaba actual. Por ejemplo, Nicodemo, ¿verdad? En su ignorancia, porque no podía comprender lo que Jesús le hablaba. ¿Cómo va a decir yo quiero ser el mismo ignorante que era antes? Yo quiero ser aquella misma persona que no podía captar ni siquiera las cosas terrenales. ¿Cómo podría captar ahora las cosas celestiales? Por eso la palabra de Dios nos dice, vamos a adelantarnos, dice en el libro de Juan 6:66, un acontecimiento. Desde entonces, desde ese momento, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hablar de discípulos, no estamos hablando de personas simpatizantes, personas que les agrada a la mejor, ¿verdad?, conocer las enseñanzas de Jesús, pero no son seguidores de Jesús, no son ni siquiera, como dice aquí, sus discípulos, personas que están siguiendo al maestro para recibir enseñanzas. Son personas que les gusta, pues, escuchar historias, les gusta escuchar de cómo el Señor, por ejemplo, levantó a un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Son personas que les agradan las historias. ¿Y cómo fue, verdad, que en el arca esa que construyó Noé pudieron entrar tantos animales? O sea, personas interesadas, ¿verdad? Personas que les gusta escuchar esas enseñanzas. No, aquí estamos hablando de discípulos, personas que decidieron de su propia voluntad seguir a Jesús. Pues dice aquí, desde entonces, muchos, lo pongo con letras verdes, dice que muchos personas, muchos discípulos, dice aquí la palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás, lo pongo con letras rojas, precisamente a semejanza, ¿verdad? Como un semáforo en rojo, ten precaución, hay peligro, ¿verdad? No hagas esto. Pues también por eso lo pongo aquí. ¿Qué hicieron estos discípulos? Volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Algo increíble. Imaginemos a Nicodemo que pudo entender, ¿verdad?, que tenía que haber un nuevo nacimiento y no que tenía que entrar al vientre de su madre, sino cambiar toda su vida. Porque como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, podrida llaga somos, ¿verdad? O sea, no hay nada bueno. Entonces tiene que haber un cambio total, un cambio general en la persona. Y cuando una persona trata de hacer reformas, trata de maquillar, trata de enmendar, ¿verdad?, para tapar todo eso sucio, ¿verdad? Es como una persona puede, no sé, imaginemos un animal muerto. Tú lo puedes tapar, ¿verdad? Pues agarras, no sé, una cobija y lo amarras, pues el olor va a empezar, aunque tú lo tapes, aunque lo escondas, ¿verdad? Va a ser delatable cómo está el estado de ese animal en putrefacción. Así también, como dice el dicho del mundo, no se puede tapar el sol con un dedo. Por eso, si entendemos aquí lo que dice la Escritura, vamos a leerlo nuevamente. Desde entonces, un momento, los discípulos seguían a Jesús, andaban con Jesús, veían sus milagros, veían cómo sanaba a los ciegos, veía cómo limpiaba a los leprosos y los discípulos por eso lo seguían. ¿Dónde moras, maestro? El Señor ya les dijo, miren, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Les empezó a enseñar, a mostrar, ¿verdad?, que iban a pasar por muchas tribulaciones, que iban inclusive, ¿verdad?, a tener problemas en su misma familia, en el trabajo con todos. Y así los discípulos decidieron seguir a Jesús. Pero hubo un momento, como dice aquí, desde entonces muchos, no estamos hablando de pocos, no estamos hablando, ¿verdad?, de cierto, por ejemplo, vamos a poner un número de 10, ¿verdad? Un número, por ejemplo, es nada más. De 10, pues una persona se regresó atrás, como hablando de los 12 discípulos, ¿verdad? Uno falló, uno regresó atrás, pues bueno, dirán, bueno, pues uno nada más. Pero aquí que dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos, lo pongo en letras rojas, volvieron atrás y ya no andaban con él. Hoy tendríamos que pensar, que decir, ¿y por qué?
¿Por qué esos discípulos regresarían atrás? Es algo increíble, no podemos imaginar cómo un grupo de personas que han dejado todo, que inclusive pues dejaron casa, dejaron padre, dejaron madre por seguir a Jesús y ahora regresan atrás. Como por ejemplo el caso de Nicodemo, entendiendo, ¿verdad?, que él, aunque fuera uno de los principales, un conocedor de la palabra de Dios, y que él decidiera regresar al estado en el cual estaba antes, en ignorancia, un estado que no podía entender lo que el Señor le decía. Es necesario nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo vamos a entender que un hombre principal, un hombre conocedor, después de ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, iba a regresar atrás? Pues este tipo de personas, los discípulos, dice aquí, muchos, lo pongo en letras verdes, dice, discípulos volvieron atrás. Esta voz de advertencia, como lo decía, hay lugares, por ejemplo, en una carretera, una pendiente muy peligrosa y ponen avisos ahí, maneje con cuidado, curva peligrosa o tierra suelta, ¿verdad?, en alguna bajada, para que sea una voz de advertencia. Pues aquí también es una voz de advertencia para todos aquellos que ya dieron un paso hacia adelante. Hay personas, y yo lo entiendo y lo creo perfectamente, que realmente quieren buscar el bien, que realmente quieren cambiar sus vidas, que realmente se dieron cuenta del estado en que están y están haciendo las cosas correctas. No es que estén jugando, ¿verdad? No es que lo tomen así a un juego. Pues vamos a ver de qué se trata. No, inclusive muchos han dejado ya, ¿verdad?, pecados que sabían ellos que estaban arraigados en su corazón y pues han batallado mucho y con la ayuda divina han dejado, por ejemplo, muchas personas, ¿verdad?, que estaban sumergidas, adictas, por ejemplo, a la mentira. Las personas se están esforzando y con la ayuda de Dios están dejando la mentira. No podemos entender cómo una persona, vamos a poner el caso clásico, por ejemplo, un borrachito, una persona que se embriaga, una persona, ¿verdad?, que decide tomar esas bebidas alcohólicas y ve el efecto en su vida, cómo la persona queda, pues no sé, en la calle tirada, toda despeinada, sucia, orinada, y las personas lo ven y dicen, pobre persona, ¿cómo ha caído tan bajo? Y cómo esa persona, después de ser rehabilitada, cómo Jesús, ¿verdad?, le ayuda y la saca de ese estado y que la persona quiera regresar. Es que yo quiero regresar a esa vida que yo llevaba, quedarme tirado, quedarme dormido así en la calle, abandonar a mis hijos, abandonar a mi esposa. Pues diríamos, esa persona no es lógico, ¿verdad?, que una persona quiera regresar atrás. Por ejemplo, una persona que cae en las adicciones, la persona ya no tiene control de sí mismo, la persona inclusive llega a robar a su propio padre, a su propia madre para comprar, ¿verdad?, esa adicción que él tiene por esa droga y no le importa la vergüenza, no le importa el daño que pueda hacer a su padre, a su madre, o un esposo, el abandonar a su esposa, a sus hijos. Como alguien, ¿verdad?, en pleno uso de razón va a decir y abandonar a sus hijos, dejarlos así, ¿verdad?, como si fueran animalitos. Y cómo personas deciden volver atrás, pues es algo increíble. Por eso una voz de advertencia, ¿verdad?, para que las personas como estas que estoy hablando ahorita, que ya dejaron pecados, por ejemplo, personas que fumaban y han dejado de fumar, tienen días, otros tienen ya semanas, otros ya tienen meses que han abandonado totalmente esa adicción, ¿verdad?, a la nicotina, que han dejado esa adicción al cigarro, otros que tomaban alcohol, han dejado y ni una gota de alcohol han tomado en estos días, en estos últimos meses, y las personas se están esforzando y por eso es una voz de advertencia y una voz para que tú puedas guardarte, puedas cuidarte y te aferres, como decíamos también en una sesión pasada, te esfuerces en estar con Cristo Jesús para que no vuelvas atrás, porque es demasiado peligroso. El postrer estado de una persona puede ser muy grave.
Bueno, podemos entender de personas, por ejemplo, conocemos el caso de adictos, ¿verdad?, a todas esas sustancias nocivas que son ingresados en centros de rehabilitación y estas personas duran un promedio de 3 meses, ¿verdad?, donde no pueden salir a sus casas, no pueden tener contacto con personas familiares hasta después de cierto tiempo, se están rehabilitando y personas que duran esos 3 meses salen después de 3 meses y las personas, la gran mayoría, nos dice la estadística, vuelven a regresar otra vez a las adicciones. Y dice uno, ¿cómo es posible, verdad, que regresen después de saber el mal, por ejemplo? Porque una persona cuando empieza a abrir sus ojos ya consciente, ya después de no estar en esa adicción, ve todo el daño que provocó y dice, no, yo me voy a esforzar y realmente, como dicen, le echan muchas ganas para no regresar, pero salen y muchos al primer día vuelven nuevamente, ¿verdad?, a la adicción, otros 2 días, otros 3 días, pero la gran mayoría vuelve atrás. Pues aquí también personas que estuvieron sumergidas, por ejemplo, personas que estuvieron sumergidas en el pecado del adulterio, de la fornicación, pues la persona se da cuenta que por andar en una aventura, por andar precisamente de ojo codicioso, pierde una relación muy bonita con su esposa, ¿verdad? Pierde una relación con sus hijos, con la familia, lo ven, dice, ¿cómo es posible que hayas cambiado? Como dicen, ¿quién podrá cambiar, no sé, 1 kilo de oro por 1 kilo de excremento? Pues diría, pues una persona normal no haría eso, pero como una persona que cae en esa adicción, ¿verdad?, al adulterio, abandonan, ¿verdad?, una relación tan bonita, tan preciosa como es el matrimonio, por un rato de aventura. Y pueden pues perderlo todo y diríamos después de que hay una oportunidad de poder rehacer, de poder volver otra vez a tener ese matrimonio tan bonito y la persona ya después de que lo perdonan, ya después de que lo ven bien y decide regresar atrás, pues aquí también podríamos decir como los discípulos, personas que estuvieron, dice, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Cuáles serán estos motivos para que tú puedas guardarte? Para que tú, querida persona que estás iniciando, como decía yo, que ya dejaste, por ejemplo, el enojo. ¿Cuántas personas no podían soportar que les dijeran cualquier cosita o por cualquier cosa explotaban, por cualquier cosa se enojaban, porque pasó una mosca, porque no cerraron la puerta, porque alguien no hizo las cosas bien, en un enojo vano? Y la persona cuando ve ahora cómo tiene paz, tranquilidad, una persona con paciencia y una voz de advertencia para que no vaya a regresar al mismo estado y vuelva otra vez, así como la pólvora, así como los cerillos, que se prenden, ¿verdad?, inmediatamente. Entonces es una voz de advertencia, pero también una voz de ánimo para aquellas personas que están iniciando, para que no hagan esto que hicieron estos discípulos. ¿Cómo estaría la vida de estos discípulos, verdad? Anteriormente sería muy buena, ¿no? Pues todos los que venimos a Cristo venimos por eso, porque venimos de vidas destruidas, vidas destrozadas, unas vidas pues que no era vida. Y bueno, el ver ahora el cambio, ¿verdad? Y querer regresar atrás, pues es algo inimaginable, pero aquí estamos hablando de personas que ya seguían a Jesús, que dejaron todo, eran discípulos, dice aquí la palabra. Entonces, por eso la importancia de poder llevar el evangelio, como dice aquí la palabra en Marcos 16:15, y advertirle a las personas precisamente ir por todo el mundo y predicar el evangelio para decirles a todas aquellas personas que hay una esperanza. Tú puedes ver a personas, por ejemplo, que vivieron un tiempo, porque la gran mayoría de personas han pasado, ¿verdad?, por diferentes denominaciones y muchos tienen unas experiencias muy malas. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que tienen unas experiencias tan malas que ya no quieren saber nada del cristianismo, porque piensan a lo mejor ahí, no sé, sufrieron, ¿verdad?, de un robo porque les quitaron su dinero, con diezmos y ofrendas se los quitan, ¿verdad?, y se quedan en la nada. Muchas personas tienen esa mala experiencia de tener a personas que por fuera decían que eran muy rectas,
que hablaban con verdad y resulta de que no, eran mentirosos, eran fraudulentos y ya no quieren saber nada del cristianismo. Ellos no quieren regresar porque tuvieron una mala experiencia. Y hoy cuando se les ha predicado el verdadero evangelio, cuando saben que realmente hay una forma, una manera solamente en Cristo Jesús de tener un nuevo nacimiento, de empezar desde cero para que no tengan otra vez una mala experiencia y no vayan a caer ahora por propia decisión de querer regresar atrás. No se debe, no se puede y no se debe de hacer, de abandonar a quién, aquel que dio su vida, porque ¿sabes cuál es el precio para que nosotros podamos tener este nuevo nacimiento, esta nueva oportunidad, este nuevo reseteo, como decíamos, de empezar de cero? No fue un precio en oro, por ejemplo, pues costó mucho dinero, no, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre para nosotros poder tener esta nueva vida. Entonces, ¿cómo alguien cambiaría, verdad, la vida de Jesús para pisotearla y para volver nuevamente atrás? Por eso la importancia y el mandato que nos da el Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, verdad, por todo el mundo, para que puedan tener una voz de advertencia, como lo que podemos decir, ¿verdad? No lo hagas, por ejemplo, en un lugar no se debe usar celular. Por ejemplo, en el carro cuando tú vas manejando, no debes de usar celular porque te puedes distraer y puedes sufrir un accidente, ¿verdad? No es que sea, no sé, algo nada más para molestarte. Pues no sé por qué no me dejan usar celular. Por ejemplo, en los baños públicos ponen letreros, ¿verdad? No pasar porque están aseando los baños. Hay agua, ¿verdad? Y con el piso mojado tú te puedes resbalar. Entonces pon ahí, no pasar, ¿verdad? Entonces así voz de advertencia también para que tú hagas las cosas correctamente. Aférrate a Cristo Jesús. ¿Cómo es? Tenemos que entender por qué pasaron estas cosas para que tú no lo hagas, para que tú no lo repitas, para que tú no lo vuelvas a hacer, para que tú no vuelvas atrás. Vamos a ver, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 6:66. Desde entonces hubo un momento, siempre hay un antes y siempre hay un después. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo bien, pues ya pasaron 3, 4 meses, la persona empieza a ver precisamente los frutos, ¿verdad?, que da el Señor cuando una persona es regenerada, cuando una persona es cambiada, cuando es transformada y la persona empieza a ver, por ejemplo, el dominio propio, la templanza, empieza a ver la paciencia que debe haber, ¿verdad? Empieza a ver los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo. Una persona que siempre andaba con cara frustrada, cara de liga, cara de resortera, cara de escopeta, ¿verdad? Y hoy trae gozo en su alma, el amor, gozo, paz, paciencia, es bueno. Piensa bien de las personas cuando antes siempre pensaba mal. Bueno, pues la persona empieza a ver todos estos cambios, ¿verdad? Y debe haber un antes y un después. Hay un principio, ¿verdad? Pues ¿cuándo empezó esta persona a fallar? Por ejemplo, una persona que es responsable, una persona que está atendiendo, por ejemplo, domingo tras domingo, está buscando el cambiar, el agradar a su Señor, y pues Él pone en primer lugar, yo quiero recibir ese alimento, y empezamos a ver cómo personas se empiezan a alejar, cómo personas se empiezan a alejar de estas enseñanzas y empiezan a faltar un domingo y empiezan los pretextos, pues es que tuve que hacer esto, tuve que hacer esto, entonces hubo un principio. Por ejemplo, una persona no es que de la noche a la mañana, pues ¿qué le pasó? Por ejemplo, como el caso de Judas, tuvo que haber un comienzo, un desde entonces. No es que en ese momento, pues de repente salió, ¿verdad? Y fue y vendió a nuestro Señor Jesucristo. No, hubo, como dice aquí en la palabra de Dios, desde entonces un principio. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el cual sería ese principio. Dice la palabra de Dios, por eso vamos a regresarnos y como hemos estado analizando la escritura, tenemos que regresarnos, empezar a leer desde atrás para poder entender el contexto de qué está hablando,
cómo lo está hablando, por qué lo está diciendo, por qué está advirtiendo, ¿verdad?, de que tengan cuidado. Pues vamos a regresarnos unos versículos atrás para poder entender. No se necesita leer toda la escritura para poder entender este pasaje. Simplemente a quién le está hablando, cómo les está hablando, por qué les está hablando de esta manera. Y por eso nos regresamos hasta Juan 6:60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, los discípulos están escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros estamos aprendiendo. Yo en mi caso sigo aprendiendo. Nunca se termina este aprendizaje. Nunca se dice, yo ya aprendí todo de Jesús, yo ya no necesito, voy a sentarme, voy a descansar, voy a ver qué es lo que sigue, pero ya sin esforzarme. No. Al escuchar las enseñanzas de Jesús nos sigue, por ejemplo, aumentando, ¿verdad? Lo que Él nos dice, por ejemplo, a un niño, ¿verdad? Pues a un niño no se le va a explicar al principio, por ejemplo, lo que es la fornicación, el adulterio, las relaciones sexuales, cuando el niño todavía ni siquiera llega a una etapa de desarrollo emocional, tanto físicamente como mentalmente, ¿verdad?, para poder tener una vida en relación con otra persona. Entonces no se le tiene que explicar al niño, ¿verdad? Se le va explicando, mira, ahorita no debes hacer esto, se le empieza a ordenar, a instruir. Así también el Señor, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo, Él nos está dando nuevas enseñanzas. Pues aquí nos dice, ¿verdad?, que los discípulos escuchaban que la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Decir a los discípulos, esto está bien difícil. Imaginemos a una persona, ¿verdad?, que nace de nuevo, una persona, ¿verdad?, que recibe de Dios el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pues lo más probable, ¿verdad?, que la persona diga, qué sencillo es esto. Qué sencillo es el cristianismo. Si Jesús es el que lo hace todo, no es que el hombre se tenga que esforzar, ¿verdad? No es, por ejemplo, que le digan a tal persona, pues tienes que latigarte y darte tantos latigazos en la espalda para que tú llegues a ser un verdadero cristiano. Tienes que pasarte, no sé, de los días de la semana, tienes que pasarte, no sé, el mayor días en ayuno y en oración. Pues la persona dirá, qué difícil es esto. Tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, o sea, quedarte tú en la pobreza. Pues las personas dicen, qué difícil, pero cuando uno ve el cristianismo dice, qué sencillo es esto. Pero aquí estas personas, ¿verdad?, decían que al escuchar las palabras de Jesús, y estamos otra vez hablando de los discípulos, no de personas, ¿verdad? Sí, muchas personas tienen la creencia. Oye, ¿y qué haces tú? Pues me la paso en continua comunión. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Y por ejemplo, ven a las personas y ya no las ven que andan en los cines, ya no ven que andan en los antros, ya no andan en diversiones. Ahora se la pasan con sus hermanos en reuniones cristianas y dicen, oye, pues esto está muy difícil, esto está muy, muy duro. Dura palabra es esta la que nos están diciendo. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro. No, pues esto es muy difícil. Y por eso dice aquí, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. En lugar de decir, gracias Señor que nos mostraste, que mandaste a personas que nos predicaran el evangelio. Porque así como tú estás escuchando hoy estas palabras, un día yo también escuché palabras de otras personas que recibieron el mandato de Dios cuando ellos fueron transformados. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y sin conocerme, daban esa nueva esperanza de vida para mí. Tienes una esperanza, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor. Pues también ahorita aquí muchas personas, ¿verdad?, que están escuchando estas palabras podrán decir, pues es algo muy agradable el que me estén dando una esperanza. Por ejemplo, personas que estaban sumergidas en la amargura. La amargura se siente, la amargura puedes tú sentirla en tus intestinos. Hablan de una persona que te hizo daño y empieza la sangre a hervir.
y hay una esperanza para que tú puedas ser libre, para que puedas dejar ese rencor. ¿Cuántas personas tienen un odio, pero un odio arraigado, verdad? Y se transforma su cara cuando le hablan de aquella persona y que te digan, hay una esperanza para que tú puedas ser libre, para que puedas vivir en paz, para que tú puedas vivir tranquilamente. Pues esas son las buenas nuevas, pero que tú digas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, una persona normalmente en el mundo, ¿verdad? Cuando se le ofrece, no sé, un bien, oye, te invito, mira, tú puedes ser una persona exitosa, puedes ser una persona que puedas tener 5 carros a la puerta, puedas tener tu casa con amplios jardines, una alberca, muchos árboles. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ya la persona le pone en las condiciones, pues bueno, mira, tienes que hacer esto, en muchas de las ocasiones, la gran mayoría, cosas ilícitas. Y tú dices, pues bueno, conviene por el bien que voy a recibir. Y le entro, y cuántas personas caen precisamente en robo, en falsificación, ¿verdad? Para poder obtener ese bien. Y aquí también piensan que es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, para recibir ese nuevo nacimiento, para ser una nueva persona, para recibir el estar con Cristo para siempre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, las personas no, simplemente debes de creer, así nos narra versículos atrás, ¿verdad? Cómo le preguntaban al Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer la obra de Dios? Simplemente que creas aquel a quien Él envió, o sea, que creas en Jesús. Y las personas, en lugar de decir, pues está re fácil, nada más creer en Jesús, ¿verdad? Porque si tú le crees a Jesús, vas a poder dejar tu amargura, vas a poder dejar tus adicciones, vas a poder dejar, no sé, el cigarro, el alcohol, vas a poder dejar la mentira, vas a poder dejar la codicia, ¿verdad? La ambición, solamente por creer en Cristo Jesús. Así es de sencillo. Pero aquí estas personas ya estaban pensando otra cosa. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, como algo muy difícil, algo muy complicado. Y el cristianismo no es así, querida persona. A ti te han enseñado pues que tienes que tocar de puerta en puerta, tienes que ir contando cuántas casas, ¿verdad?, tocaste ese día. Y no, pues todavía me faltan 1,000,000 de casas, y cuando tenga, no sé, 10 años, ¿cuántas casas habré tocado? ¿O cuántas veces le tengo que predicar a las personas? No, es algo natural. Por ejemplo, el ver a una persona que está sufriendo, una persona que tiene hambre, y tú vas y le puedes suplir, ¿verdad? Y le das pues parte de lo que tienes tú, ¿verdad? Pues tú tienes un plato de comida y le das una porción y tú te sientes bien, dices, qué bueno que le pude ayudar a esta persona. Te comes tú tu porción y dices, gracias Señor que nos diste a ambos. Y no vas a estar diciendo, qué difícil es esto. Por ejemplo, ayudar a una persona, ¿verdad?, que tiene necesidad, por ejemplo, para un medicamento, y tú se lo puedes suplir. A lo mejor te quedas ese día, ¿verdad?, hasta sin comer, pero la satisfacción, el gozo, la alegría de poder ayudar a una persona, y la vez que no murió, sino al contrario, que ahora tiene vida, vale la pena. Por ejemplo, un padre podrá decir que fue un grande sacrificio el poder mantener a sus hijos. Ay, es que yo sufrí mucho para darles de comer, cuando no, es una bendición, ¿verdad? Que el padre llega cansado y dice, ay, por culpa de mis hijos yo tengo que trabajar. No, para él es un gozo, ¿verdad?, el ver a sus hijos cómo están creciendo. Por ejemplo, cuando ellos terminan su carrera y son licenciados, abogados y son hombres de bien, y dice la persona, qué sacrificio tan grande pasé para que mis hijos hoy puedan tener este bienestar. No, al contrario, a él se le olvidan. Es como cuando una madre da a luz, ¿verdad? No se está acordando, ay, qué dolores tan fuertes, no, se olvidaron después de ver a su hijo, de ver a su criatura, ¿verdad? Ver cómo va creciendo, pues así también cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo en nuestra vida, y no vamos a decir, dura palabra es esta, tengo que ir todos los domingos a escuchar palabra de Dios, yo quisiera irme al río, yo quisiera irme de día de campo y tengo que andar haciendo esto, tengo que tener otras actividades, por ejemplo, como muchas personas que son llamadas por Cristo Jesús, ¿verdad?, para ir con el pobre,
para ir con el menesteroso, para ir con el enfermo, llevarles palabras de aliento, para ir y sanar como ese buen samaritano, ¿verdad? Las heridas de aquel que está dolido, ¿verdad? Y que la persona diga, dura palabra es esta. Cuando la persona, cuando anda en las cosas de Dios, es como andar como un pez en el agua, es agradable, ¿verdad? Y la persona no va a andar diciendo, dura es esta palabra. Pero, por ejemplo, veamos a un fornicario, a un adúltero, a un pornógrafo, ¿verdad? No, es que esto es muy difícil. Antes yo me la pasaba muy bien y ahora tengo que andar escuchando las palabras cada domingo a las 11 de la mañana y tengo que estar presente. Dura palabra es esta. No están viendo lo que el Señor hizo en la vida de las personas. Por eso dice que muchos de sus discípulos, otra vez, no fue uno, no fueron dos, muchos de ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O como diciendo, ¿quién la puede llevar a cabo? Recordamos el caso de una mujer, ¿verdad? Que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la llevaron con Jesús y le dijeron, pues la ley nos dice, ¿verdad? Que a esta persona la tenemos que apedrear porque la encontramos en pleno acto del adulterio, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, está bien, si eso es lo que dice la palabra de Dios, si eso es lo que dice la ley, vamos a apedrear a esta persona. El Señor les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de a uno por uno empezó a retirarse porque todos tenían, ¿verdad?, pecado en su vida. Y el Señor, ¿qué le dijo a esta mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ya no estaban. Dijo, vete y no peques más. Vete, y le daba el poder, le daba precisamente la autoridad para poder tener poder sobre el pecado. No le dijo, mira, vas a batallar mucho, es muy difícil la vida cristiana. Vas a andar cayendo otra vez y vas a caer otra vez y vas a volver a intentarlo otra vez. No, le dijo, vete y no peques más. O sea, no que iba a andar batallando, reprimida la persona. Ay, es que yo quisiera adulterar, pero el Señor me dijo que no. No, la persona terminó con el pecado. No se habla de esa mujer que volvió a caer otra vez en el pecado porque hay poder en Cristo Jesús. La persona, por ejemplo, que cae en alcoholismo, que cae en drogadicción, termina. Como en mi caso, hace más de 25 años que terminé con la adicción al tabaco. Así es de sencillo, no es de que dura cosa es esta, no sé, no se puede dejar. En este tiempo ya he recaído, año tras año vuelvo a recaer en la adicción al tabaco. No, se terminó con el pecado y así con los demás pecados, con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, envidias, orgías, borracheras o cosas semejantes. Se termina con el pecado. Por eso no es muy incomprensible que una persona quiera regresar atrás. Por ejemplo, cuando recuerda, así como una persona, ¿verdad?, se la pasa toda la noche embriagándose, al otro día empieza a recordar de todas las incoherencias, todas las malas palabras, las ofensas que hizo para las personas y dice, ya no vuelvo a tomar más. Pues pueden pasar 1 o 2 días, fin de semana, y vuelve otra vez. No, cuando Cristo Jesús viene y hay un nuevo nacimiento en la persona termina con el pecado, así como esta mujer. El Señor le dijo, vete y no peques más. Pero ahora imaginemos otra vez, ¿verdad?, estas personas que dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede escuchar? Pues no, vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que te pide el Señor. Otra vez te está pidiendo, por ejemplo, que te vayas de rodillas para entrar a un local, a un recinto. Te tienes que ir desde aquí, desde la entrada, de rodillas hasta donde está ahí el lugar donde tienes que llegar. La persona llega con todas las rodillas, ¿verdad?, peladas y dice, dura palabra es esta, ¿verdad? Porque piensa, te tienes que dar latigazos, ¿verdad? Tienes que dejar de, no sé, comer durante 20 y tantos días. Dura palabra es esta. Pero el Señor todo lo hizo, ya lo hizo Él hace aproximadamente 2000 años. Él murió por nosotros. Entonces es incomprensible. Por eso vamos a ver por qué y entender estas personas hicieron esto. Dice en Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban, o sea, hablaban de Jesús. Les dijo, esto os ofende. El Señor, que sabe cómo es cada uno de nosotros, que aún inclusive antes de hablar, Él ya sabe lo que vamos a hablar, lo que estamos pensando, ¿verdad? Él supo que los discípulos estaban murmurando. Ay, cómo el Señor nos sacó de la alegría que teníamos nosotros en la borrachera, ¿verdad? En los hoteles, en la fornicación, en el adulterio. Nos sacó de ahí para traernos a una vida aburrida, una vida donde no puede hacer nada. Imagínate qué vida tan desastrosa será una vida así, tan insípida, una vida sin sabor, una vida, pues no, la persona que estamos con Cristo Jesús, ese es nuestro gozo, estar con nuestro amado. Dice la palabra de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O sea, una persona que está con el amado no necesita de nada más. No la persona, no, pues yo desearía estar con viajes. No, eso es lo más importante, estar con nuestro Señor, con nuestro amado. Pero el Señor supo lo que estaban pensando, estaban murmurando sus discípulos. Dice, y les dijo, esto os ofende. Porque empezaron a escuchar al Señor, ¿verdad? Cuando le preguntaban precisamente qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Simplemente eso, que crean en el que Él ha enviado, o sea, el que Dios envió al Hijo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le empieza a decir, miren, así como el Hijo, ¿verdad? Como el Padre da vida, el Hijo también da vida. Y por eso cuando le dice, esto los ofende, ¿qué será si vieran al Hijo? Vamos a ver ese versículo, ¿verdad? ¿Qué será? Vamos a verlo, lo tengo aquí adelante. Pues que si vieres al Hijo subir donde estaba primero, podemos entender este versículo anterior, por ejemplo, se habla, dice, el que come mi carne. Estas eran las palabras que escuchaban los discípulos que estaban murmurando. El Señor Jesús le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez así como Nicodemo, ¿verdad? Muchas personas, tenemos que comer la carne de Jesús para tener vida eterna. Tenemos que tomar su sangre. Yo no sé, una persona, ¿verdad? Le pueden dar un vaso de agua y a lo mejor trae una basurita y ya no se la toma a gusto, porque no, ahí trae una basurita. Bueno, el ver, por ejemplo, una mosca en un vaso de agua, pues ¿quién se puede tomar una mosca, verdad? El ver una cucaracha, ¿verdad? El ver agua turbia, agua no cristalina, ¿quién se la toma? Beberse un vaso de sangre de Jesús. El comer poder, no sé, el ver, por ejemplo, un animal muerto, ¿verdad? Y que tú digas, pues comerme yo esa carne apestosa, esa carne que hiede. Ahora imaginemos que el Señor Jesús, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso les ofendían estas palabras, pero estaban igual que Nicodemo. ¿Cómo puede ser posible que un hombre siendo viejo vuelva a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Aquí el Señor les está hablando de una manera figurada y les decía, tienen que comer mi carne y tienen que comer mi sangre porque iba a ser entregada otra vez, ¿verdad? No les estaba diciendo literalmente. Y hoy pues una denominación muy grande a nivel mundial, ¿verdad? Pues sí es cierto, tenemos que comer el cuerpo de Cristo y lo hacen una galletita para que no sea carne, imagínate, ¿verdad? Que en lugar de una galleta, ¿verdad? De harina les dieran una galleta de carne. Esta es la carne de Cristo. Pero están igual que Nicodemo, no entienden nada. No es que tengan que comer su carne, su sangre, sino que tienen que ser obedientes porque el cuerpo de Cristo iba a ser entregado. O sea, murió Él en la cruz, derramó toda su sangre. Y por eso el Señor tiene que darle el valor suficiente a lo que yo voy a hacer por ustedes en la cruz. Voy a morir por ustedes para que puedan tener vida. Y ellos pensando, no, pues es que el Señor nos dice que tenemos que comer su sangre, que tenemos que tomar su sangre, nos vamos a hacer vampiros, ¿verdad? Nos vamos a hacer carnívoros, ¿verdad? O sea, caníbales de comer carne humana. No era lo que estaba diciendo otra vez como a Nicodemo.
Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Y aquí también el Señor les decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna, no lo voy a resucitar en el día postrero. Pero ¿de qué estaba hablando precisamente? De la obediencia que debe de haber una persona que se ve cómo estaba su vida precisamente, viviendo en la inmundicia, viviendo en la pornografía, viviendo en el alcoholismo, en la drogadicción, en la mentira, en el rencor, en el odio, y Dios lo limpia, Dios lo hace una nueva criatura. Por eso, ¿cómo regresar atrás? Y estos discípulos murmuraban y decían, dura es esta palabra. ¿Cómo es que comer su carne, comer su sangre? Entendemos ahora sí por qué desde ese momento estos discípulos regresaron atrás y ya no volvían. Y el Señor les dice, pues que si vieres al Hijo subir a donde estaba primero, porque él hablaba precisamente de que Dios daba vida y así como el Padre da vida, yo también doy vida. Y yo los voy a resucitar en el día postrero otra vez, ¿verdad? Muchos de los fariseos decían, ¿cómo un hombre puede perdonar pecados? Y el Señor les dice así de clarito, que si vieren al Hijo del Hombre, al carpintero, al hijo de María, al hijo de José, subir donde estaba primero. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que si me vienen realmente, o sea, les daba a entender. Llegó un hombre y le dijo, maestro bueno, y él le dijo, bueno, solamente hay Dios. ¿Por qué me dices bueno? ¿Crees que yo soy Dios? Entonces sí, ¿verdad? Pero él venía en otra actitud. Así también otra vez, ¿saben realmente quién es Jesús? ¿Tienes tú el entendimiento de quién es Jesús? Hablábamos en un principio, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y muchas personas ahorita tienen esa confusión. Dios es uno, Jesús el otro, el Espíritu Santo otro, ¿verdad? Y el Señor le dice así de clarito, ¿y qué? Dice, pues, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. O sea, si tú entendieras realmente quién es Jesús, estabas postrados a sus pies y no poniendo condiciones. Tengo que comer tu sangre, sé obediente. O sea, ese sacrificio tan precioso. Por eso muchas personas, ¿y por qué tú vives de esta manera? ¿Por qué andas siguiendo a Cristo? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te dan? Es que lo que Él hizo, dio su vida, dio su sangre en la cruz por mí. Y no que uno tenga que comer su carne, que uno tenga que beber su sangre. ¿Qué será si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida. La carne otra vez para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús les estaba parafraseando y dice, miren, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de ustedes que no creen. Ahí está el problema. Porque fue desde entonces, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando empezaron a dudar, cuando empezaron a desconfiar. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué regresaron atrás? ¿Por qué volvieron atrás? Dejaron de creer en Jesús. Una persona vive por Cristo Jesús. Una persona camina por Cristo Jesús. Una persona va hacia adelante por Cristo Jesús. El día que deje de creer en Cristo Jesús, la persona no es nada. Por eso dice la carne para nada aprovecha. No es que la persona sea muy inteligente, es que yo vivo en santidad porque soy muy aplicado, porque hago bien las cosas. No, es por Cristo Jesús, porque Él murió, Él dio su vida por nosotros. Si hoy podemos decir así como Pablo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dijo es que soy un hombre muy intelectual, he leído, ¿verdad?, varios comentarios, he leído tantas concordancias. No, no es por lo que uno ha aprendido, por lo que uno hace, es por la gracia de Dios. Por eso el Señor les decía, miren, la carne para poco aprovecha. Pero lo que yo les he hablado, dice, lo que yo les digo son espíritu y es verdad.
podemos entender ahora sí por qué dice, muchos no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Él sabe cómo está tu condición. A lo mejor tú tienes muchas dudas, a lo mejor tú tienes muchas preguntas. Y por eso yo invito a todas las personas que se cercioran lo que se habla en estas enseñanzas. Porque lo que dijo Dios es espíritu y es vida. Entonces la persona tiene que cerciorarse. ¿Tienes alguna pregunta? Te invito a que puedas comunicarte conmigo para poder, por medio de la escritura, quitar esas dudas. Porque si tú sigues así, vas a ser este tipo de hombres que dice que no creen. Personas que no creían en Jesús y personas que son precisamente los que lo entregaron. Por eso, si tú tienes alguna duda, que no quede nada en tu mente que digas, no, ¿y por qué no entiendo esto? Pues pregunta. Yo tuve muchas dudas en un principio cuando yo empecé a caminar con Cristo Jesús, pero el Señor que conoce sabe cómo estás, entonces no te hagas tú, por ejemplo, ¿verdad? El inocente y decir, pues es que no, esas preguntas para qué las hago, son muy sencillas, hasta se van a burlar de mí. El Señor te conoce y Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que regreses atrás como estos discípulos, ¿verdad? Entonces el Señor tiene mucho cuidado de cada uno de nosotros. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Otra vez, no se puso nuestro Señor Jesucristo en una condición. Pues miren, aquí síganme a mí, véanme a mí. No, Él poniendo primeramente al Padre, dice, ninguno puede venir a mí si no les dado del Padre. Por eso dice, esto los ofende. ¿Qué tal si vieran subir al Hijo del Hombre donde estaba en un principio? O sea, algo tan sencillo, tienes que entender, es Dios mismo el que te está dando una oportunidad y que Dios vea que tú te regresas atrás por alguna cuestión, alguna pregunta. Sí es cierto, puedes ver a personas deshonestas, personas que entre comillas se dicen cristianos y no lo son, y tú por eso vas a pensar, todos son iguales. Por ejemplo, el caso de Judas, porque Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, los demás también lo traicionaron, todos son iguales. Así tú también, ¿por qué no buscas el bien para ti? ¿Por qué no buscas ser una nueva criatura, nacer de nuevo, empezar de cero y decir, pues no, yo voy a permanecer, voy a seguir con Cristo Jesús y yo no voy a ser de los que regresan atrás? Entonces entendemos, ahora sí por último el pasaje, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo, volvemos y llegamos a Juan 6:66, íbamos en el 6:65, donde les dice, y por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y ahora el versículo primero que vimos, desde entonces, o sea, desde ese momento que empezaron a dudar, ¿verdad? Tendremos que comer su carne, así como Nicodemo, pues no entendemos cómo es que vamos a entrar otra vez al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo. Así también tenemos que ser caníbales, tenemos que ser vampiros para tomar la sangre de Cristo, para comer su carne, ¿verdad? Carne humana. Oye, que alguien, por ejemplo, es vegano, ¿verdad? Y no come ningún tipo de carne, ¿verdad? Ahora que comiera carne humana, oye, tú de plano si te saliste. No, no era lo que estaba diciendo el Señor. Dice, miren, entiendan, sus pecados son tan graves que ustedes no pueden pagar con nada. Una persona dice, me voy a portar bien. Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a adulterar, ya no voy a mentir, ya no voy a robar. Piensas que con eso vas a arreglar las cosas. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Tú no puedes pagar. Tú no puedes decir, ya con que me porte bien voy a remendar mi vida. Por eso el Señor tuvo que venir a entregar su vida, a derramar toda su sangre para que tú puedas tener vida. Porque ¿qué es nuestra vida? No es ni siquiera de nosotros. ¿Sabías que el día de hoy, en este momento, podemos morir así? Tan sencillo, una persona puede quedarse dormida. ¿Murió? ¿Qué le pasó? Se murió. Puede toser 2, 3 veces, un infarto y murió.
ni nuestra vida es de nosotros. Entonces, ¿cómo quieres pagar tú con la vida que no es ni tuya? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a entregar mi cuerpo, o sea, mi carne, y voy a derramar mi sangre. Y les estaba hablando de una manera figurada, así como le habló a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Así también tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Y las personas otra vez, así como Nicodemo en ignorancia, no entiendo, tengo que entrar. ¿Cómo me puedo comer la carne cruda? ¿O la tengo que cocer? La sangre, ¿verdad? La tengo que hervir para que se haga moronga. O sea, preguntas las personas en ignorancia. Por eso tenemos que hablar del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Es una condición. Mira, Cristo Jesús ya vino y murió hace aproximadamente 2000 años, para dejarlo así en números cerrados. Vino a morir por ti, ¿verdad? Y eso ya sucedió. No es que se pueda cambiar. Ya está en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, Él ya lo hizo, Él ya cumplió su parte, ya derramó su sangre, ya entregó su cuerpo, ¿verdad? Murió en la cruz por nosotros, pero ahora tenemos que hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto voluntario que tú tienes que hacer. Por ejemplo, una persona que fuma, pues la persona de su propia voluntad tiene que decir, voy a dejar el cigarro. Ahí está. Ya lo abandoné, ya lo dejé. No va a decir, ¿verdad? Quítenme el cigarro, Dios, Jesús, quítame el cigarro, ya no quiero fumar, y lo tiene agarrado, el que tiene la botella, ¿verdad? O el adúltero en el motel, ¿verdad? Quítame a esta mujer pecadora. No, es un acto voluntario. La persona tiene que dejar la mentira, la persona tiene que dejar el enojo, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar la hechicería, sí, tiene que dejar, ¿verdad? Precisamente el consultar, ¿verdad? Con los adivinos, en consultar, ¿verdad? A los astros, tiene que dejar todo eso con los brujos, con las brujas. Tiene que dejar la idolatría, solamente hay un Dios. Por eso el Señor les dijo, esto les ofende, ¿qué tal si vieren al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? O sea, ver a Jesús, ver a Dios mismo. Por eso les decía, esto les ofende. Por eso los discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando mejor hay que obedecer. Arrepiéntete de todos tus pecados. Tú te puedes arrepentir, otra vez vamos a poner ahora en centenas. Te puedes arrepentir de 99 pecados y continúas con uno, sigues exactamente igual. No te has arrepentido. El arrepentimiento es total, tienes que un abandono total del pecado, con la ayuda de Dios, claro. Aquí no es de que es el superhombre, no, es que, ¿cómo dejaste el alcohol? No, es que pues, yo soy una persona muy especial, con mucho poder mental. No, aquí todo lo hacemos por Cristo Jesús. Y entonces sí vas a poder continuar, seguir con Cristo Jesús. La advertencia, no hagas lo mismo que estos hombres y empieces a poner, ahora sí como dicen en entredicho, lo que Jesús hizo. Porque vas a empezar otra vez, dura es esta palabra, es muy difícil el cristianismo, es muy difícil guardar sus mandamientos, es muy difícil ser cristiano, así dicen muchas personas. Y por eso vemos a muchas personas amargadas, muchas personas dolidas, inclusive personas en el infierno, ¿verdad? Que quisieron ser cristianas, pero regresaron atrás. No hagas lo mismo. Recuerda un círculo blanco con una franja, ¿verdad? Atravesada. No hagas esto como esos hombres, como aquellas personas que salieron de Egipto, ¿verdad? Y quedaron postradas en el desierto, murieron en el desierto, no lograron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque regresaron atrás. Estaban a gusto en Egipto, con las sandías, con los melones, con todo lo que había allá. ¿Por qué nos sacaste y nos trajiste aquí para morir en el desierto? Murmuraban. Por eso es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, una persona, aunque Cristo haya muerto hace 2000 años y entregó su cuerpo, entregó toda su sangre, no va a tener beneficio para ti, porque debe de haber
ese arrepentimiento. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por poner esa advertencia delante de nosotros y poner este ejemplo de esos discípulos que te seguían, si es cierto, que creyeron en ti, pero empezaron a voltear a ver las cosas de atrás. Empezaron a ver las cosas del mundo, empezaron a ver cómo vivían anteriormente y quisieron regresar atrás. Pusieron en una balanza, como dicen, escoger lo vil y lo menospreciado que hay en este mundo y cambiarlo por la grandeza que hay en tú, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, muchas gracias para que todos aquellos que están empezando a seguirte no den ese paso atrás, sino sigan contigo adelante. Muchas gracias también por cada uno de nosotros que nos alientas, nos impulsas hacia seguir adelante, nos impulsas, Señor, para seguir tus pasos, para fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y no volver atrás. Yo te agradezco, Señor, porque en lugar de decir dura es esta palabra, hoy podemos decir gracias, Cristo, gracias, Dios, gracias, amado, por dar tu vida por cada uno de nosotros y hoy poder decir que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que hemos vencido al pecado y que por tu gracia somos lo que somos. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por último, para todos aquellos, desea que tengan preguntas, un correo electrónico temasdelabiblia@hotmail.com, un teléfono para solo por mensaje de WhatsApp, 159 con la ADA 618 159 7405, y nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor nos permite, si el Señor no viene antes o si el Señor no nos llama a cuenta, nos vemos la próxima semana. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.